Tengo que enviar, de veras que me habían pedido unos hermanos ayer, tengo que enviar algunos. En la clase última estuvimos observando lo que Dios hace, lo que realiza en el creyente, consuela o conforta a todos los creyentes, los libre también de la muerte, nos mantiene firmes en la persona del Señor Jesucristo, nos unge también con su espíritu, nos sella con su espíritu. ¿Cuáles son la- los dos significados del sello? ¿Nos ha sellado con el espíritu? Seguridad y propiedad. Seguridad y propiedad, muy bien. Esto se produce, el sello con el espíritu se produce cuando nosotros hemos oído y creído la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Acá en Corintios lo menciona en dos oportunidades. Más adelante, hoy día también vamos a ver cuando mencione acerca del Espíritu de Dios, las arras de nuestra herencia, que son las arras o constituye las arras de nuestra herencia. No se debe confundir el sello con el Espíritu Santo, con el bautismo o llenura con el Espíritu Santo. Son dos acciones del Espíritu de Dios que cumplen funciones diferentes. Una para regenerar, para convertir, y la otra para dar el revestimiento de poder que los capacita para la obra del ministerio. Así lo entendió el pentecostalismo clásico y el moderno también, y los neopentecostales y todas las iglesias, los carismáticos, movimientos carismáticos pentecostales, neopentecostales, iglesias emergentes, todas las influencias del pentecostalismo ha sido realmente extraordinario, o sea, permeado en todas las iglesias. Y siempre se ha entendido así, como una segunda obra de gracias. Pero eso proviene de John Wesley, el que forja la teología, que va a servir para aplicarlo en algún momento y se experimente. De la segunda obra de gracia, él lo entendía como la santificación, pero después se entendió, poco lentamente se fue yendo hacia el revestimiento de poder. Se entendió originalmente santificación y revestimiento de poder. Dos matices, dos fases del bautismo del Espíritu Santo. Después ya se olvidó la santificación y quedó solamente como revestimiento de poder. La Alianza Cristiana Misionera, en su logo, no, no, sí, en su logo, tiene cuatro figuras y es la misma de la iglesia cuadrangular o del Evangelio sí, cuádruple, de Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica y Cristo viene. Esos son los cuatro eslogan de la Alianza Cristiana Misionera. El pentecostalismo, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con Espíritu Santo, Cristo viene. Es la única diferencia. La alianza quedó el, a mitad, como a mitad de camino en cuanto a la comprensión de lo que el pentecostalismo va a entender después del bautismo del Espíritu Santo. Ya, el sello no se refiere al bautismo del Espíritu Santo. En una oportunidad, una hermana estaba orando, Señor, séllame que tu Santo Espíritu. Lo más probable es que lo estaba confundiendo con el bautismo en el Espíritu, porque ya estaba sellada porque era creyente. Eso se debe de tener claro, el bautismo y el sello con el Espíritu. Y otra obra, aparte de ungir, sellar, que indica propiedad, seguridad, ¿qué más hace el Señor? Nos ha dado las Las arras del... arras. ¿Qué significa las arras del Espíritu Santo? ¿A qué alude esa idea de las arras del Espíritu que aparece en nuestra Biblia, versiones Reina Valera? Por eso hay que revisar las versiones actualizadas de la Biblia. Ahí dice que son un anticipo, como un pie de letra, me dijo un hermano el sábado en Valdivia, un pie de letra, como una garantía de que todo lo que Dios prometió lo va a dar. ¿Cuál es ese anticipo?
El mismo Espíritu Santo es el anticipo de Dios para asegurar al creyente que todo lo que prometió se lo va a otorgar. Eso es, a eso se refiere las arras del Espíritu. Estuvimos viendo también algo muy importante que no se debe olvidar. Hicimos un contraste entre el antiguo y nuevo pacto. Las iglesias o los movimientos heréticos, el término que estoy empleando bien está bien, heréticos, herejías, que consiste en la distorsión de la fe. Son muy tenues, pasan muy desapercibidos. Para el que tiene una comprensión de la escritura y de las doctrinas bíblicas, lo va a notar. Pero también un pastor que tenga experiencia y años en el Evangelio, y que tenga experiencia en el Evangelio de Cristo, también lo discierne, porque estas herejías hay dos formas de dilucidarla o darse cuenta. Cuando alguien tiene un conocimiento doctrinario de la Biblia y el que tiene discernimiento de espíritu y experiencia en la vida cristiana, los viejitos, los ancianos. Cuando escucha a un judaizante se da cuenta esto es algo raro. Todo lo que hemos hecho y hemos experimentado no puede ser que estemos tan equivocados. Y ahora nos vengan a corregir. Se dan cuenta, algo raro, algo suena raro. Estuvimos observando el antiguo nuevo pacto. Las herejías dicen que el pacto no es nuevo, sino que el pacto es renovado. En el Nuevo Testamento señala que el pacto es neo, y el vocablo que se utiliza en griego es kainos. Kainos es nuevo, no solamente en el tiempo, sino también en la calidad, en la naturaleza, en la sustancia de ese pacto es infinitamente superior al antiguo pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si el antiguo pacto producía la muerte, qué produce el nuevo pacto? Vida, Si el antiguo pacto habría de perecer, el nuevo pacto, permanece, si el ha de antiguo permanece muy bien, si el antiguo pacto condena, el nuevo pacto, justifica, excelente, justifica. Si el antiguo pacto esclaviza, el nuevo liberta. el nuevo pacto hace libre a las personas. ¿A qué se refiere, mis hermanos, la expresión la letra mata más el espíritu vivifica? En la letra hace alusión al antiguo pacto, el pacto mosaico, y el espíritu vivifica alude a esa obediencia espiritual que adquiere el creyente al poner su fe en Jesucristo, que viene por el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Se refiere al nuevo pacto, la obra que realizó Cristo en el nuevo pacto. A eso se refiere, nada más. No se refiere a Ah, otra cosa. No se refiere que si van a estudiar la Biblia en los seminarios teológicos van a perder el fervor espiritual. El fervor espiritual no tiene que ver con los estudios bíblicos. Tiene que ver con... a ver, mis hermanos, el fervor espiritual, ¿con qué tiene que ver? ¿Cómo se desarrolla el fervor espiritual, la pasión, el andar en gozoso y alegre, feliz y en comunión con Dios? El disfrutar la vida cristiana, cómo se desarrolla, cómo se cultiva esa pasión, ese fervor espiritual. Amando a Dios y también cultivando las disciplinas espirituales. Así es. Eso es, así se pierde o se cultiva el fervor. Pero no tiene nada que ver con el estudio teológico, filosófico, de universitario, no tiene nada que ver con aquello. Bueno, después se eliminó el término de todos los que estudiaban en la universidad, antes se desincentivaba esa idea. Después quedó solamente el estudio teológico. Gracias al Señor ya se están eliminando de a poco estos prejuicios. Pero la espiritualidad, el fervor espiritual, la pasión, tiene que ver con la disciplina espiritual, la oración, el ayuno, la meditación, el andar en el espíritu,
y orar permanentemente en interior, en la mente. Ahí, así se cultiva el fervor espiritual, pero no por los estudios bíblicos. Bien, eso es lo que vimos. El apóstol Pablo al predicar el Evangelio no desmaya, renuncia al oculto, vergonzoso, no emplea la astucia, no tuerce la palabra de Dios, se recomienda a toda conciencia humana, no se predica a sí mismo, sino que se predica a Jesucristo. Se nota ahí, en esa porción, se nota la polémica, el conflicto que hay, la tensión que hay detrás de, de lo que escribe el apóstol Pablo, porque hay algunos que están cuestionando su apostolado, su autoridad. Bien, en esta sección ahora estamos en segunda epístola de los Corintios, el capítulo 4, del verso 16 al verso 18 en adelante. Está en esta parte de la escritura, verso 16, por tanto no desmayamos ante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Está aludiendo al cuerpo físico, se va desgastando. Yo recuerdo en una oportunidad un pastor que estaba viejito, el pastor ahí, y todavía está vivo, yo no sé cómo, qué come ese pastor antiguo, pero cuando yo lo conocí, tenía 17 años, recuerdo, y ya andaba con bastón y le costaba caminar. Y cuando se subió al púlpito se transformaba el pastor. Decía, estoy cansado porque se había ido caminando ese día. Y aludió a este pasaje bíblico. Mi cuerpo se está desgastando, pero en el interior estoy, me estoy renovando, dijo el pastor. Levantó su bastón. Los hermanos y irrumpieron en alabanza al ver el fervor del pastor. Estaba aludiendo a este pasaje bíblico. El interior se renueva cada día a día. Se va renovando o va creciendo a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo, porque esa es la meta de todos los creyentes, ser como Jesucristo es. Y esto se produce en el interior y es progresivo, debe ir creciendo permanentemente, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso está aludiendo en esta parte del apóstol Pablo. A lo largo de la vida, el cuerpo físico se va desgastando, pero el alma se va fortaleciendo. Recuerdo un hermano en la Unión, tenía como 75 años el hermano, y fue uno de los estudiantes que estudió conmigo, y el propósito por el cual él estaba estudiando me dijo, yo estoy estudiando porque me estoy preparando para irme con el Señor, me estoy preparando para estar con el Señor en la gloria, me decía. 75 años. Y era muy disciplinado el hermano, cumplía con todas sus tareas, asistía a todas las clases y estuvo un año y medio estudiando, después falleció. Falleció en su cama, en el sueño se quedó el hermano. Así es, él estudió solamente, dijo él, para prepararme para el encuentro con el Señor. Ya intuía, parece, que pronto el Señor se lo iba a llevar y él quería prepararse, capacitarse para eso. Sabía que el sufrimiento en esta vida sería insignificante en comparación con la gloria que iba a disfrutar posteriormente. Esto también lo escribe en el libro de Romanos, que esto es pasajero. En cambio, el gozo eterno en la presencia de Dios es permanente. Se fijaba en las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son espirituales y son eternas. La vida es el secreto de la resistencia del apóstol Pablo. La vida en el cuerpo, en el cuerpo en el cual nosotros nos encontramos. Vamos a darle lectura a esta porción del texto bíblico, hermano Jaime Cifuente, por favor, del capítulo 5, verso del 1 al 10. Vamos a darle lectura a esta pequeña porción del texto. Perdón, ¿qué capítulo me dijo, hermano? Del capítulo 5, del verso del 1 al verso 10. Amén. Capítulo 5, versículo 1 al 10.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Por, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermano Jaime. ¿Cuáles son las palabras o las metáforas que emplea el apóstol Pablo para referirse a, al cuerpo en el cual todos nosotros nos encontramos? Tabernáculo. Muy bien, esa es una, el tabernáculo. Este tabernáculo. Muy bien. El apóstol Juan, en el libro del Evangelio de Juan, aludiendo a Jesús de Nazaret, y Cristo y el Logo hizo su tabernáculo en medio de nosotros. También se emplea el término tabernáculo. La diferencia con Juan, para aludir a Jesucristo, es que en Cristo radicaba la presencia misma de Dios, del mismo modo como Dios vivía en medio del pueblo cuando guiaba al Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Acá está aludiendo una metáfora nada más. Compara este cuerpo como si fuese un tabernáculo. También lo compara como una morada terrestre. De eso se está refiriendo. Si se deshiciere, sabemos que, bueno, el apóstol Pablo ya está pensando en lo mortal, lo perecedero y lo corruptible que caracteriza a nuestro cuerpo. Anteriormente ya había hablado acerca de las características del cuerpo resucitado, que era incorruptible. Él está hablando de la realidad del cuerpo presente y después alude o menciona hace alusión a metáforas que describen el cuerpo resucitado. ¿Cuáles son las expresiones que utiliza el apóstol Pablo para referirse a este cuerpo resucitado? En nuestra versión Reina Valera. En el mismo versículo 1 están las palabras, las expresiones. ¿Cuáles son las...? La casa y edificio, Muy bien, es un edificio y también una casa. no hecha de mano. Esta casa no está hecha de manos, sino que eterna, está en los cielos. Se refiere al cuerpo resucitado del creyente. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está mencionando el apóstol Pablo, o dando a entender de las características de este cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, adaptado para vivir en el cielo, en el paraíso de Dios. Una habitación celestial, ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Seremos hallados vestidos y no desnudos. Muy bien. Después, en el verso 5, nuevamente habla acerca de la jarra del Espíritu. Le dice que Dios le ha prometido que lo va a revestir de un cuerpo celestial, un cuerpo eterno, no hecha de manos, para que pueda vivir en los cielos. Y para asegurarle al creyente de que todo eso lo va a cumplir, le ha dado de manera anticipada las arras del Espíritu. Nuevamente en el verso 5 se menciona las arras del Espíritu, que son la garantía de que todo lo que Dios prometió lo va a cumplir. Así que confiamos siempre sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes la vida en el cuerpo. Esta vida, nosotros estamos esperando el revestimiento del nuevo cuerpo,
este nuevo cuerpo, ahí lo define como un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna, que está adaptada para vivir en el cielo. El cielo no es un lugar más allá de la estratosfera, nos explican algunos autores, más allá de los astros, como un espacio dentro de los otros espacios, sino que se refiere a la misma presencia de Dios, la morada de Dios, el misterio de Dios, a eso se refiere. Y para estar en esa presencia de Dios inmediata, se requiere un cuerpo con estas características, preparada por Dios mismo. Dios mismo lo prepara para que nuestra alma esté allí, en su propia presencia. Eso es lo que nosotros estamos esperando aquí en la tierra. Esperamos el revestimiento de este nuevo cuerpo en la resurrección. Cuerpo incorruptible, inmortal, glorioso, poderoso, como lo dijo anteriormente ya el apóstol Pablo. Mientras nos encontramos en este cuerpo, está lejos del Señor. Bueno, se refiere, no se refiere evidentemente a la comunión espiritual con Jesucristo, porque aunque el Señor no esté presente físicamente, espiritualmente está presente, se tiene comunión, está cercano a Dios. Además que dice, somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu de Dios mora dentro del creyente. Y está lejos del Señor entonces en el sentido físico, pareciera que alude el apóstol Pablo en el verso 6. Pero cuando tenga el cuerpo glorificado, entonces ahí ya no habrá ninguna distancia de separación, porque estará en el mismo cielo, es decir, la misma presencia inmediata de Dios, la misma gloria de Dios. Por eso es que le gustaría partir ahora. Acumula ganancias o pérdidas para el tribunal de Cristo. Saluda en el verso 10 al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es el juicio de Dios, pero de la casa de Dios o de su pueblo, porque el pueblo de Dios no puede ser juzgado juntamente con los incrédulos. El juicio debe comenzar por la casa, con Ananías y Zafira, con los que tomaban la Santa Cena del Señor de manera indigna, ya había comenzado el juicio en ellos, y después más general, más generalizado, todos los creyentes después acudirán al tribunal de Cristo. Aquí no tiene que ver la pérdida de la salvación, porque todos son creyentes acá. Más bien tiene que ver con las pérdidas de las recompensas, porque si sirvieron con motivos indignos, entonces sufrirán pérdidas, si sirvieron al Señor con motivos dignos, sufrirán recompensa, o recibirán la recompensa del Señor. El criterio que debo utilizar para el juicio, según las obras. Las obras entonces son importantes porque es el criterio que Dios va a utilizar para el juicio, tanto para los creyentes en el tribunal de Cristo como para los incrédulos en el juicio final. Así de importante es las obras. Cada uno será juzgado conforme a sus obras. Eso es lo que podemos aprender en esta primera parte de Corintios. El tribunal de Cristo, entonces. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo en el verso 11 al verso 21? Vamos a dar la lectura, hermana Danay, por favor, del verso 11 al 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros para nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oye, muchas gracias, hermana Danae. La dedicación del predicador a su mensaje. Aquí el predicador, como dice el apóstol Pablo, trata de persuadir. Todos los sermones tienen la misma finalidad. Recuerden, cuando pasamos homilética, la finalidad, el propósito son persuadir, hacerle cambiar de actitud a las personas al oír el mensaje. Ese es el propósito de todo sermón. Y Pablo presentó el mensaje como fuera de sí, como loco. Dice, si somos locos, si estamos locos, es para Dios, si somos cuerdos, es para vosotros. Bueno, aquí se refiere esto de la, de la locura. Festo lo entendió como que las muchas letras, los muchos estudios del apóstol Pablo le habían vuelto loco por el conocimiento tan acabado que tenía, si era un rabino, además que ya se había convertido al Señor Jesucristo, dijo que lo había visto crucificado y comienza a hablar cosas extraordinarias que no se habían enseñado anteriormente, como el juicio final, por ejemplo. Por eso que lo encontraron como loco. Estás vuelto loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Eso es lo que habían pensado. No, no sabemos si se refiere específicamente a eso ahí en esa porción bíblica de Corintios, porque otros autores se refieren que los detractores de Pablo estaban haciendo esta acusación contra él. Es decir, estaban diciendo el apóstol Pablo no está de acuerdo con todo lo que enseña acá en los Corintios. Recuerden que hay un tono de polémica acá en las cartas de tanto primera como segunda de Corintios. Hay un grupo opositor al apóstol Pablo que están cuestionando su apostolado. Y parece que una de las acusaciones que se le estaban planteando era esta. El apóstol Pablo estaba fuera de sí, no está de acuerdo en lo que está enseñando. En su intenso entusiasmo, en su momento de éxtasis espiritual y en su momento más sobrios, Pablo jamás está fuera de sus cabales. Es para Dios y su gloria es para vosotros y vuestro beneficio espiritual, dice el apóstol Pablo. También Pablo ya no vive para sí. Muy importante la implicancia de estos pasajes bíblicos. Es decir, ya no vive para sí, del mismo modo como todos nosotros los creyentes. Ya dejamos de vivir para nosotros mismos. Esa es la actitud que debe prevalecer en los creyentes. Ya no vivimos para nosotros mismos. Esto lo que dice acá en esta sección, ya no vive para sí. Anteriormente, antes de la conversión, sí, vivíamos para nosotros mismos, pero ahora ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para la gloria de Jesucristo. Y además que el pecado, la incredulidad, el estar lejos de Dios, fue la, el resultado de vivir para uno mismo. El pecado de Adán y Eva consistió en eso, del auto salirse o desprenderse de la mano de Dios en el huerto del Edén, de emanciparse de Dios, de vivir para uno mismo, tomar uno mismo la rienda de su propia vida. Eso lo causó el pecado. Y el pecador vive de eso, vive para sí mismo, emancipado de Dios. Y nosotros fuimos hechos para estar en comunión y en constante dependencia de Dios. Por lo tanto, cuando nos convertimos, retornamos nuevamente al propósito original, que es vivir para Dios nuevamente. En ese vivir para Dios se encuentra la mayor gratificación o la mayor realización posible. No habrá otra realización plena, completa, integral, hasta que no se aplique esto que está diciendo el apóstol Pablo, de vivir para Dios, en el verso 15 lo menciona. Vivir para el Señor. Y hasta el día de hoy, a ver, estamos en el 13, 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó por ellos. Ya no vive para sí,
no solamente el apóstol Pablo, sino todos los creyentes, para aquel, vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo no considera a nadie según los criterios humanos, ahora lo considera según los criterios divinos, o de acuerdo a los criterios espirituales. Debe hablar solamente las palabras que Dios le ha revelado, no debe decir nada que entre en conflicto con el mensaje del que lo envió. ¿Qué más dice esta sección del apóstol Pablo? Nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, y también habla acerca de la reconciliación en los versos siguientes. La forma en que se llevó a cabo esta transacción de murió y resucitó por ellos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Es Dios quien reconcilia al mundo, no es el mundo el que se reconcilia con Dios. Nos encargó a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Cada uno de los creyentes es ministro de Dios, es embajador de Dios. Cada creyente es un ministro competente de un nuevo pacto, embajadores en el nombre de Cristo. Le rogamos al mundo, mire la tarea que debemos desempeñar en esta tierra, o en este mundo. Rogarle al mundo en el nombre de Cristo que el mundo y cada persona se reconcilie con Dios, porque ya Dios se ha reconciliado con ellos. Y ahora le corresponde al creyente reconciliarse con Dios, porque Dios ya ha hecho la obra de la reconciliación por medio de Jesús. Le rogamos entonces a la gente. Luis Palau en uno de sus libros, y parece que James Crane también lo menciona en uno de sus libros de apologética, que este rogar no tiene que ser un rogar patético o, o melancólico, dice el autor, al borde de las lágrimas y del llanto, sino que tiene que ser más, no tan lastimero, dicen estos autores. Pero el ruego tiene que realizarse, rogar al mundo, a los incrédulos, que se reconcilien con Dios. Y esta reconciliación tiene un carácter universal, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo no murió por un grupo solamente de personas, por los elegidos, porque hay un grupo, que son los bautistas particulares, que están más relacionados con el hipercalvinismo. En Inglaterra son los, los bautistas particulares. Indican que Cristo murió solamente por los elegidos, no murió por todos, sino por los elegidos nada más. En varias partes de las Sagradas Escrituras indica que esta reconciliación, esta muerte de Cristo es universal, murió por todos. Y la persona que responda a este llamado de reconciliarse con Dios, eso por supuesto experimentan la obra que Cristo realizó, de la reconciliación, de estar en paz para con Dios, porque el incrédulo está en guerra contra Dios, está enemistado, es su enemigo. El que no es amigo de Dios se constituye en su enemigo, está en una guerra constante, en hostilidad constante contra Dios. Por eso que Dios le llama a la reconciliación, que se reconcilie, haga las paces con Dios nuevamente. Y esa es nuestra tarea, nuestra razón de ser por la cual estamos aquí, de llamar al mundo a la reconciliación. Y a todos los creyentes se les ha encargado este ministerio. Y todos somos embajadores en nombre de Cristo. Y tenemos la competencia también de Dios, porque nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, infinitamente superior al antiguo. Esta proclamación apostólica, verso 20, constituye a los mensajeros de Cristo en embajadores suyos. Por lo tanto, cada uno de los creyentes se debe considerar y apreciar y ver a sí mismo como un embajador. El embajador, ¿cuáles son las responsabilidades de un embajador? Residir en otro país. Nosotros también, esta no es nuestra patria definitiva. Aquí somos peregrinos nada más, y así debemos considerarnos. Y hablar en nombre de su propio país. Nosotros también hablamos como representante del país celestial. El honor de su país está en manos del embajador también. Nuestro comportamiento va a darle honor o
o mala fama del país de donde nosotros provenimos. Provenimos del reino celestial. En el verso 21, ¿qué más nos dice el verso 21? El que no conoció pecado, o sea, aludiendo a Jesús de Nazaret. Por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿A qué se refiere esto? Por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios toma los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, desde el comienzo del mundo hasta el fin de todos los tiempos. Toma los pecados y se lo imputa, se lo atribuye, se lo asume a Jesús de Nazaret. Cristo en ese sentido se hace responsable y asume para sí el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las épocas. A eso se refiere, Dios lo hizo pecado, es decir, le imputó el pecado de toda la humanidad, se lo imputó a Jesús de Nazaret. Pero al mismo tiempo, el resultado es para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren lo que nosotros hicimos con el Señor Jesucristo. Nosotros le imputamos todo nuestro pecado a Jesús de Nazaret, para que Él sufriera las consecuencias de nuestros pecados. Y Él como retribución de lo que nosotros hicimos, bueno, esto Dios está haciendo toda esta obra, Él está imputándonos a nosotros toda su justicia y se nos imputa a nosotros. Esa es la transacción que hubo entre Cristo y nosotros. Nosotros le pagamos por nuestros pecados y Él nos retribuye con su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravillosa transacción nos hizo el Señor. Dios lo hizo pecado a él. Le imputó todo y cargó en él la cuenta de todos nuestros pecados. Esta sustitución es potencial y también es universal. Potencial, porque cuando cree, se convierte en el sustituto. La justicia de Dios se recibe por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que podemos extraer del verso 21. Tenemos muchos mensajes evangelísticos ahí, solamente con el verso 21 ya tenemos un sermón textual de varios puntos. Cristo fue sin pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Varios sermones, muy hermosos sermones. Tenemos en ese versículo 26. ¿Alguna opinión hasta ahora, mis hermanos? Algo que alcanzar hasta donde vamos hasta ahora? Analizar cada uno de estos pasajes. El tribunal de Cristo. Bueno, estas imágenes son de los adventistas séptimo día. Tienen bastante, los adventistas le dan mucho énfasis a la parte escatológica. El tribunal de Cristo, el juicio final, la segunda venida de Cristo. Varias imágenes de ahí lo saqué. Bueno, en internet uno pone tribunal de Cristo y aparecen esa imagen. El juez del tribunal es Cristo, para que todos honren al Hijo, lo dicen estos versículos bíblicos, porque Cristo tiene derecho a juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene ese derecho de juzgar a la humanidad. ¿Quién puede juzgar sino Dios? El juzgar es un atributo propio de Dios, que no es delegado, sino que es por su naturaleza divina, porque puede juzgar las intenciones del corazón a toda la humanidad. Y todo será juzgado, nada quedará oculto, porque Cristo puede lograr ver hasta lo oculto del corazón de los seres humanos. Incluye la posibilidad de pérdida o recompensa. Los creyentes que sirvieron al Señor con motivos indignos, todo lo que hicieron no tendrán ninguna recompensa, mientras que aquellos que sirvieron con motivos dignos, sí, ellos van a ser recompensados. Y los principios que van a ser utilizados se encuentran en Romanos capítulo 2, verso 16, del 2 al 11. Será según verdad, será un juicio justo, será de acuerdo a la ley, será según la conciencia, será según el Evangelio, será según Cristo. Esos son los criterios, y será también según las obras. Todos esos son los criterios que Dios va a utilizar para tanto el tribunal de Cristo como el juicio final. Acá solamente estamos analizando el tribunal de Cristo.
¿Cuándo tiene lugar el tribunal de Cristo? Cuando la iglesia sea arrebatada o sea levantada previo al inicio de la gran tribulación. Se van primero el arrebatamiento, viene el tribunal de Cristo, después la boda del Cordero, y después viene la manifestación gloriosa, o la segunda fase de la segunda venida de Cristo, cuando viene a establecer su gobierno por 1000 años, juntamente con toda la iglesia y con los cuerpos glorificados. En ese periodo, en ese lapso de tiempo, ocurre el tribunal de Cristo. Es el orden, por lo menos, en el sistema pre-tribulacionista, premilenialista. Nos vamos al capítulo 6 ahora. En ese, ¿Sí, con Jaime? sí, yo leo algunos pasajes de ese capítulo 5, versículo 10, ¿Mm? que nuestras obras pasarán por el fuego, que somos como un edificio en el cual todas nuestras obras pasarán por el fuego. Si las obras que hicimos nosotros mientras estamos en el cuerpo, después que hayamos estado en Cristo, si al pasar por todas las obras por el fuego y no se consume, la gloria fue para Dios. De lo contrario, si se consume, quiere decir que la gloria no fue para Dios, sino que fue para el hombre. Se construyó con otras intenciones y otras motivaciones. Así Correcto. es, así es. Algunos construyen con heno, hojarasca y otros con oro, piedras preciosas. El fuego lo va a probar. Ese fuego se refiere al tribunal de Jesucristo, allí donde se van a determinar las recompensas para todos los creyentes. Bueno, no sé si los creyentes servirán a Dios por recompensa, por algún premio. Yo lo veo como, y todos los hermanos también, por agradecimiento a la obra que Dios hizo. Y además, la alegría del servir ya es una recompensa aquí en la tierra, porque ya se está haciendo para lo cual nosotros fuimos creados, que es definitivamente para la gloria de Dios. Por eso ya se encuentra la satisfacción de servir a Dios. Pero, ¿Sí? pero hay un punto ahí, hermano, en que juega mucho el ego ¿Mm? del ser humano, el ego y la vanagloria. Usted sabe que muchas veces la persona, incluso hasta el creyente, muchas veces el ego le juega un punto en contra, donde eso es lo difícil muchas veces, incluso de manejar. Y hay que tener mucho cuidado porque eh, la vanagloria es un punto muy débil del ser humano. Exactamente, exactamente. Por eso que para los que son predicadores deben analizarse emocionalmente muy bien para, para predicar limpio o emocionalmente sin conflicto, sin traba que obstaculice el ministerio de la predicación de la palabra. Para no descargarse, desahogarse o buscar la aprobación que en el mundo no lo ha tenido. Claro que sí. Hay varias razones por las cuales sirven a Dios. Muy bien, capítulo 6 ahora, donde íbamos, hermana Belén, falta verso 6, del 1 al 10, por favor, hermana Belén. Esta pequeña sección del texto bíblico. 6 del 1 al 10. Correcto, por favor, hermana Belén. Ya, dice. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad,
en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Belén. Los conflictos internos de la vida cristiana, el apóstol Pablo se recomienda, asimismo lo dice este pasaje bíblico, para no ser tropiezo, para que el ministerio no sea vituperado. Se recomiendan en todo como ministros de Dios o servidores de Dios. Ahí comienza a listar los conflictos internos de la vida cristiana en tribulación o angustia, sufrimiento, en necesidad o obligación. También literalmente quiere decir las necesidades de la vida, las necesidades básicas de la vida. No estaban supliendo las necesidades más básicas de la vida. Por eso es que pasó hambre o en ayuno. Estos ayunos eran forzados. También en angustia, en apuro, en dificultades, calamidad o angustia, quiere decir literalmente un paso muy estrecho. En el verso 4, cuando literalmente significa un paso muy estrecho, se está refiriendo a un ejército que va pasando por un desfiladero, donde no puede escapar ni puede maniobrar. A eso se refiere. Debe ser muy desesperante esa situación. Un ejército completo que va pasando por un desfiladero, no puede maniobrar, es decir, está atrapado. Así, esa es la angustia a la que alude el apóstol Pablo. Pasó el apóstol Pablo por esta angustia, por esta ansiedad, como sentirse atrapado. Las tribulaciones externas de la vida, ¿cuáles fueron estos? Fueron los azotes, las cárceles, los tumultos. Era un hombre experimentado en todos estos tipos de persecuciones, en tribulación, el esfuerzo de la vida cristiana, trabajo duro. Habla acerca de trabajos pesados. Él ha trabajado de esta manera, describe el trabajo que conduce al agotamiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Así ha trabajado el apóstol Pablo a favor de las iglesias. Acá, a favor de la iglesia de Corintio, pero lo más probable es que se está aludiendo a todas las iglesias que él ha fundado. Ha trabajado hasta el agotamiento del cuerpo, de la mente y del espíritu. No sé, hermano, ¿qué opinan ustedes? ¿Es prudente que permanentemente el cristiano se sacrifique, se esfuerce en el servicio? Es loable hasta el agotamiento del cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Qué dicen ustedes? De manera permanente, sistemático, a través de toda la vida. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que si los motivos son la vanagloria, no hay ninguna ganancia allí, va a ser simplemente un desgaste. Muy Si bien. los motivos que lo impulsan son la gloria de Dios, su evangelio, y entendiendo que también Dios nos va a dar recompensa y por eso trabajamos con fe y paciencia, como nos dice Hebreos ¿Mm? en el capítulo 6, entonces vale la pena. Como dice una alabanza, sí vale la pena. Entonces, yo creo que entendiendo que un día el Señor él mismo nos va a enjugar toda lágrima, él mismo también nos recibirá, nos recompensará y, y nos honrará allí en ese gran tribunal y estaremos con él, vale la pena sin lugar a dudas. Y si muchas almas también van a ser salvadas, por supuesto que sí, pues yo lo he experimentado muchas veces cuando Dios me ha permitido ver vidas cambiadas como pastor, con mi esposa, ver matrimonios cambiados, jóvenes que son alcanzados por el Evangelio y uno dice, vale la pena el desgaste, el sufrimiento, el desvelo y todo esto. Creo que quien vive el Evangelio y trabaja con esas intenciones no le importa esto. Ahora sí, en ocasiones sí viene la parte humana, esa parte psicológica humana que nos juega en contra, pero luego viene el Espíritu Santo y nos renueva porque nos hace ver esta otra parte como nos muestra el Señor allí. Y Francisco La Cueva lo menciona también ahí en su comentario en Teología Sistemática o en
en uno de esos libros que nos hizo leer usted, ¿Mm? acerca, y él menciona la psicología de Cristo, haciendo alusión a eso, que él vio que valió la pena todo el esfuerzo y el sacrificio que iba a hacer porque muchas vidas iban a ser salvadas. Correcto. Eh, Eso podría comentar. Muy bien, muchas gracias, doctor Marcos, por ese aporte muy importante. Hay otro, ¿Sí, hermano Jaime? sí, hay un punto que también, reforzando lo que dice mi pastor Miguel Gual, que también lo menciona el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, dice que él no se avergüenza del Evangelio, que es poder de Dios. Y él siente una necesidad en su interior de proclamar el Evangelio, de proclamar las buenas nuevas, el que transforma, cambia la vida del ser humano. Yo creo que cuando está el verdadero creyente, el Espíritu de Dios sobre la persona, yo creo que no hay barrera ni de agotamiento, ni de trasnochar. Sé que hay un agotamiento físico, pero bien dice el pastor que el Espíritu de Dios es el que renueva las nuevas fuerzas. Y yo creo que cuando está ese interés del verdadero cristiano, es capaz de traspasar barreras y para llegar con el mensaje evangelístico para que esa alma pueda salvarse para Cristo. Y aquí lo demuestra el apóstol Pablo, que el sacrificio de él no fue en vano. Así es, así es. Muy bien, gracias por su aporte, mis estimados hermanos, pastores también. También, de acuerdo a lo que han dicho los pastores antiguos, el- antiguamente no tenían feriado, permanentemente estaban trabajando, descuidaban a los hijos. Eso quizás ese haya sido el extremo, ¿ah? Bueno, el apóstol Pablo no tenía familia, no tenía hijos, podía hacer aquello, pero los antiguos decían, eh, practicaron ese ministerio. Después, cuando ya eran muy adultos, muy ancianos, ya estaban al límite de su vida, se habían arrepentido de lo que habían hecho, de cuidar a sus hijos. Habían perdido mucho tiempo de disfrutar a sus pequeños. Y algunos hijos guardaron remordimiento por la ausencia del papá en esos casos. Otros, eh, actualmente los ministros del Evangelio, algunos, como no tienen descanso, vacaciones, me estoy refiriendo, han desarrollado algunos tipos de enfermedades que son complejas, pero son producto de esto, del agotamiento del cuerpo, de la mente y también del espíritu. Le pasa la cuenta el cuerpo también. Y por eso era la pregunta. No es que esté cuestionando Claro, al apóstol Pablo, pero estoy aludiendo a esos testimonios de los antiguos, de los pastores, así es. que Y yo necesitan... creo que vale la pena, como ¿Mm? decía, pero ahí tenemos que poner ese punto. Hay Mm. que equilibrarlo porque yo escuché mucho el tema y cómo el apóstol Pablo se desgastaba y a veces tal vez podemos caer en un extremo Mm. y insistir en algo simplemente y sin meditar lo que no va a traer como consecuencia. Por supuesto, decía, yo no hago uso de mi derecho, decía, Mm. pero él también puso en la palestra el tema del derecho, porque también creo que el Espíritu le daba testimonio de que tras él iban a llegar pastores con familia, ministros que tenían familia y tenían un derecho también, dice hermano, al descanso, a un sueldo, a poder tener también su espacio como cualquier otra persona que trabaja lo mejor de la vida secular, así también ese derecho lo tiene un ministro del Evangelio. Correcto. Hay que equilibrar el asunto, hay que equilibrarlo porque nuestra primera iglesia también es la familia y qué cuenta le voy a dar de lo que he edificado en mis hijos, mi esposa, mi familia y trabajé en la pura iglesia y se pierden mis hijos. Creo que en ese punto hay que equilibrarlo mucho. Uno como pastor lo sabe muy de cerca esa realidad. Perfecto, muy bien. El equilibrio, ¿ah? Muy bueno
buena conclusión de esta pregunta. Muy buena conclusión, guardar el equilibrio entre uno y otro. Perfecto. El trabajo, en el trabajo eclesiástico. Insomnios también. Bueno, estos son todos forzados por el ministerio que desarrollaba el apóstol Pablo. Cuando le preguntaron a John Wesley por qué había vivido tanto, no recuerdo la edad a que falleció, si fue a los 91 años o los 89 años. Parece que fue a los 89 y falleció en 1791, parece. Si no estoy tan perdido en mi fecha de la muerte de John Wesley. Sí, Le por ahí más o preguntaron, menos. le preguntaron por qué vivió tanto tiempo. Bueno, él dice porque hacía deporte, salía a correr. Cuando estaba en la Universidad de Oxford, en la cancha, la buena alimentación, se compró un libro para alimentarse bien. Y dice, donde le daba sueño, él se ponía a dormir. Esas son las tres razones por las cuales Wesley respondió por cómo vivió o por qué vivió tanto tiempo. En cualquier parte donde le daba sueño, enseñaba o amarraba su caballo y se ponía a dormir, o en el barco, en cualquier parte. Acá el apóstol Pablo es insomnio, es decir, no podía dormir porque estaba naufragando, por ejemplo, en el barco. Hambre. Los ayunos aquí no son voluntarios, sino que es porque no tenía los recursos necesarios. Cuando habla acerca de no teniendo nada, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, acá esta riqueza, evidentemente que no se refiere a esta riqueza material, sino que se refiere a esta riqueza que produce el Evangelio. El contenido del Evangelio es rico, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, poseyendo el Evangelio. Bueno, aquí el apóstol Pablo no era un multimillonario, por lo que está diciendo en estos pasajes bíblicos, porque la doctrina de la prosperidad actualmente dice que Cristo era multimillonario y los apóstoles serían un equipo de multimillonarios, de magnates que andarían, se hospedarían en los mejores hoteles, tendrían los mejores autos, jets privados. Dicen que los apóstoles serían actualmente como unos magnates que rodean a Jesús de Nazaret, multimillonarios. En este pasaje bíblico el apóstol Pablo dice no poseyéndolo nada, como pobres. Y la riqueza y lo que daba tenía que ver con el contenido del Evangelio, lo que produce el Evangelio. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Pureza, en pureza, en conocimiento también de la verdad, a ese tipo de conocimiento, la verdad del Evangelio. En paciencia, el vocablo griego que se utiliza acá es macrotimia, la habilidad de soportar a las personas cuando están equivocadas y hasta cuando son crueles e insultantes contra nosotros. A eso se refiere la paciencia, o la macrotimia en griego. Soportar a las personas cuando están equivocadas y hasta cuando son crueles e insultantes con nosotros. Los que trabajan con clientes saben muy bien a qué se refiere esto de personas que son insultantes o que son crueles con lo que trabajan en alguna empresa de servicio al cliente. También muestra las cualidades del corazón que Dios le da a los apóstoles. Benignidad, en la simpatía, la amabilidad o la dulzura, de temperamento que hace que los demás se sientan a gusto, se sientan cómodos cuando está la presencia de ellos. Benignidad, a eso se refiere la benignidad. Simpatía o amabilidad o dulzura. Cuando está presente no se produce esa atmósfera tensa, o con los comentarios que da no se produzca una atmósfera tensa, sino que es simpática su intervención. El Espíritu de Dios también, la otra cualidad que Dios da al corazón, y amor sincero en el verso 6. Macrotimia también se habla en esta sección, puede describir como el autocontrol que nos impide tomar venganza, es la fortaleza que permite soportar la injusticia sin llegar al odio. Ya, eso fue lo que estuvimos viendo en esta parte. Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo. Bien, mis hermanos, van a activar sus micrófonos y responder las siguientes preguntas. La vida en el cuerpo. La vida en el cuerpo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, se destaca por. Ahora usted completa la oración. La vida en el cuerpo se destaca por. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Esperar
el revestimiento del nuevo cuerpo. Muy bien, eso es lo que esperamos, el revestimiento del nuevo cuerpo. ¿Cómo será el cuerpo que nos dará el Señor? Maravilloso, extraordinario. Bueno, lo dice el apóstol Pablo, incorruptible, glorioso, poderoso, inmortal. Semejante al cuerpo de los ángeles, el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Por tener este cuerpo Lejos ahora, del Señor. está lejos, parece que habla en el sentido corporativo nada más del cuerpo, pero del espíritu bajo ningún punto de vista podemos decir eso. ¿Y qué más? Mientras nosotros estamos acá, ¿qué acumulamos? Acumula ganancias o pérdidas para el tribunal de Cristo. Oye, se está acumulando, ¿ah? Todos nosotros estamos acumulando actualmente ganancias o pérdidas para el tribunal de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo? Cada uno de nosotros somos embajadores de Jesús de Nazaret. El ministerio de la reconciliación. Muy bien, es el ministerio que se nos ha dado. ¿Y qué debemos hacer nosotros? No sé cómo poner la expresión de... los niños lo expresan muy bien, de... ¿Cuál es qué es nuestra responsabilidad? ¿Qué debemos hacer con respecto al mundo? Decirle al mundo, Que se reconcilie con Dios. rogarle al mundo. Intenté hacer la expresión de rogar, de rogarle al mundo, rogarle, suplicarle. ¿Qué otro sinónimo hay para rogar, suplicar, implorarle al mundo? ¿No? De manera patética, por supuesto, de que se reconcilie con Dios. Ese es el ministerio que Dios nos ha otorgado. El alto, el más grande de las tareas que se le ha asignado al ser humano y a los creyentes es la de que se reconcilie el mundo con Dios, porque Dios ya se ha reconciliado con ellos. Rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. ¿Cuáles son las cualidades mentales que Dios da a los creyentes? Una de estas cualidades mentales que Dios le ha dado al creyente es la pureza. ¿Qué más? El conocimiento. El conocimiento de la verdad y también La paciencia. la paciencia, muy importante esta cualidad que debemos tener los creyentes, la paciencia. Y también ha dado cualidades del corazón. Dios ha dado algunas cualidades del corazón. ¿Cuáles son estas? Benignidad es una de ellas, el Espíritu Santo es la otra, y el amor sincero. Esas son las cualidades que Dios le ha otorgado o le ha dado al creyente. Perfecto, eso es lo que teníamos que ver en esta ocasión, mis hermanos. Y en la segunda parte seguiremos analizando los siguientes capítulos de Corintios. A ver, en cuarto para las 9 le envío el link para descansar media hora para la segunda parte de la clase. Nos vemos en media hora más, mis hermanos. Ahí le envío el link Nos nuevamente. vemos. Bendiciones.